La semana pasada hemos visto la parte final de los testigos fidedignos. Miren ustedes, los seres humanos o la humanidad tiene maneras de corroborar un evento histórico. La humanidad tiene maneras de corroborar un evento histórico y de decir esto ha ocurrido con una certeza del 100%. Usted puede decir, no, pero no han estado, no pueden estar seguros. No, pero espérate. Hay la posibilidad de que, o mejor dicho, a través de los mecanismos que tenemos, que hacen uso de los historiadores, son recursos que van desde usar la lógica, usar testigos cercanos, testigos oculares, personas que vivían en el tiempo, comentarios de algunas personas, documentos registrados, escritos, y comienzan a corroborar un escrito con otro, y entonces comienzan ellos a ver si es que un evento es 100% tal como está narrado, ¿no, hermanito? Así que nosotros como seres humanos, la humanidad tiene esos mecanismos. Los ha usado siempre. Los ha usado para determinar la existencia de muchos reyes. Lo ha determinado para determinar eventos históricos y dejar grabado en los libros como parte de lo que aconteció en la historia. Pero la resurrección, la vida de Cristo es un evento histórico. Por lo tanto, también podemos hacer uso de los mecanismos que tenemos como humanidad para ver si realmente es lógica la narrativa de los evangelios, la narrativa que encontramos en la Biblia. Es decir, para ver la resurrección de Cristo, la vida de Cristo, lo único que tenemos que hacer, hermanos, porque no hay método científico, para la historia no se usa el método científico, ya hemos dicho, se usa el método histórico legal, pero para ver si Cristo realmente ha resucitado o no, lo único que tenemos que hacer es cortar con la misma navaja que corta la humanidad a través de la historia lo que ha hecho para corroborar eventos históricos, nada más. Suficiente. Sé también que el corazón del ser humano está parcializado, por lo tanto, parte del ser humano desde un corazón contrario a Dios. Es más fácil negarlo, es más fácil vivir una vida como nos plazca, a obedecer lo que Dios ha dejado en su palabra. Eso creo que todos nos damos cuenta. ¿Qué te es más fácil, Cristian? ¿Qué te es mucho más fácil? ¿Vivir tu vida cristiana como tú crees, como tú consideras, o alinearte a las Escrituras? ¿Qué es más fácil? Como yo creo. Como yo creo. Así vive la humanidad. Así vive la humanidad. Y los que no, y los que rechazan incluso a Dios, tienen ya el corazón parcializado para negar su existencia. Parten desde ya del corazón parcializado, que ya les dicen el corazón, no, esto no es real. Y entonces cualquier evidencia que podamos encontrar no la van a ver como válida. Pero, hermanos, lo único que tenemos que hacer es cortar con el mismo cuchillo. Con el mismo cuchillo que se ha cortado la torta durante toda la historia para determinar si un evento es verdaderamente histórico y real o es una historia ficticia. ¿Es una historia verdadera o es una historia ficticia? Y eso es lo que hemos comenzado a hacer la semana pasada. La historia requiere, para determinar un evento histórico, requiere testigos oculares. Cuantos más testigos oculares hay, más garantía hay de que un evento es histórico. E increíblemente, como Spurgeon dijo, la firma de muchos tratados internacionales entre naciones y la ascensión a tronos ha sido hecho apenas bajo presencia de 4, 5, un puñado o 10 personas. Nada más.
Tenía que ser Henry, ¿no? Tenía que ser Henry del 8. Y entonces, pero hemos observado que hay testigos oculares, muchísimos, aquellos que caminaron con Cristo. Caminaron con Él más de 500 personas. También se requiere la lógica de los eventos. Y entonces hemos abordado la semana pasada y hemos visto que la teoría que tienen para refutar la resurrección de Cristo es que, primero, Cristo estuvo desmayado. Hemos analizado lógicamente si es que eso es posible. La historia, la misma Biblia, los historiadores muestran que Cristo murió, efectivamente murió. La crueldad de los romanos era tal que si ellos no ejecutaban al que estaba crucificado, ellos morían. Ellos no tenían por qué preservarle la vida o darle un trato diferente a Jesús. Ellos iban a morir, ellos no creían en Cristo. Entonces, hemos observado eso. Otros dicen que robaron el cuerpo, pero ¿robaron el cuerpo los discípulos cobardes? Cuando el líder de los discípulos, mira, una guardia romana era conformada por 500 soldados. No pusieron 500 soldados seguramente ahí en la tumba, pero al menos habrán puesto unos 12, pues, resguardando. O 4 a 12. Pero hermanos, estos discípulos eran temerosos, eran cobardes. Pedro mismo dijo, maldita sea, no lo conozco a Jesús cuando lo relacionaron. Y como les decía la semana pasada, curiosamente él negó como gallina y el gallo cantó después, ¿no? Curiosamente. Pero hemos analizado y hemos encontrado que no hay lógica. Robaron, se equivocaron de tumba. Hermanos, esas son las explicaciones que dan los detractores. Robaron el cuerpo. O si no, se equivocaron de tumba. No fueron a otra tumba. Lógicamente tampoco eso es probable. ¿Por qué? Porque él era de José de Arimatea, lo habían visto las mujeres, había una guardia cuidando y todo eso. ¿Ve? O sea, las explicaciones se derrumban fácilmente solamente con lógica. Entonces hemos visto que también fue un evento predicho, no es algo que aconteció de manera espontánea. Nuestro Dios y mismo Cristo sabía muy bien lo que iba a ocurrir y lo anunció. Es más, en el Antiguo Testamento estaba anunciado. Lo otro es que la tumba pues estaba vacía, suficiente para destruir el cristianismo en mostrar el cuerpo. Nunca lo mostraron. ¿No es así? Nunca. Luego hemos visto los testigos fidedignos, los mismos discípulos que estaban ahí. En segundo lugar, hemos visto que habían cantidad de testigos oculares y por último, ahora sí, finalmente, ¿no? Eso nos toca, ¿no? ¿O no? Sí. Finalmente, para que un hecho sea confirmado como histórico o real, ya hemos hecho. Sí, hasta donde yo me quedé es hasta acá. Ya, entonces en varios, ¿no? Ok, desde ahí enganchemos, leamos juntos. Para que un hecho sea confirmado como histórico o real, los testigos oculares deben demostrar su integridad. En otras palabras, deben probar que son dignos de confianza. Dignos de confianza. No es un secreto que a través de la historia del cristianismo, incontables escépticos han hecho lo mejor que pueden para desacreditar a los testigos del Nuevo Testamento. Sin embargo, nunca han sido capaces de desacreditar su sinceridad o descalificarlos con bases éticas o morales. Por esta razón, los escépticos han sido obligados a concentrar sus ataques en la posibilidad del autoengaño y la histeria colectiva. Han dicho, esto es una histeria colectiva. Se ha dicho que los discípulos y muchos de los judíos del primer siglo estaban predispuestos a creer en la resurrección. Por lo tanto, ellos simplemente vieron lo que querían ver. Pero más de 500. No están presentando solamente 3 testigos. 4, 2, más de 500. A los cuales Lucas investigó, preguntó seguramente. Los que proponen este punto de vista utilizan la siguiente línea de razonamiento.
En primer lugar, la nación judía luchaba bajo la insoportable opresión del Imperio Romano y debido a esto, los judíos del tiempo de Jesús anhelaban la venida del Mesías y podían ser fácilmente engañados. Muchos entre los judíos ya habían seguido varios falsos mesías que habían surgido en el pueblo, demostrando que ellos eran capaces de creer casi cualquier cosa. En segundo lugar, Jesús hizo muchas predicciones acerca de su futura resurrección. Cuando los combinamos con el gran amor de los discípulos a su maestro, estas profecías serían el suelo perfecto para que el autoengaño y la histeria colectiva florecieran. Miren, hermanos, con mucho respeto y mucho cuidado, pero nos sirve mucho para darnos cuenta también. Muchos profetizaron que el pastor Joel iba a resucitar. Muchos. Y es cierto, por el gran amor que se le tenía, yo fui a traer el cuerpo, yo estuve con el cuerpo, y yo fui el primero que entró a la morgue y encontré el cuerpo, cadáver. En ese mismo momento yo también, pues, me puse a orar. Él estaba cadáver, estaba frío, pero yo en ese momento ni bien entro a la morgue, yo comienzo a orar y hago lo que todos, pues, creíamos que podía suceder. ¿Dios lo pudo haber resucitado? Claro que sí. Y oré, me pasé como media hora orando y clamando. Pero al cabo de media hora, comienzo ya pues se me van las palabras y comienzo a revisar el cuerpo, a usar un poco mi razón. Y entonces, a ver las evidencias de un cadáver. Lo primero que hice fue revisar su vista. Sus ojos ya estaban secos, sus pupilas estaban completamente dilatadas. Le hundí el dedo, no había muestras de que haga algo. Le alumbré para ver si sus pupilas reaccionaban, nada. Comencé a ver el cuerpo. Era ya las 7 de la mañana cuando yo entré, el accidente había ocurrido a las 3 de la tarde aproximadamente. Pasa, hermanita. Y del accidente hasta las 3 de la tarde, hasta las 7 de la mañana que yo lo recojo, comienzo a ver las heridas y las heridas están comenzando a cicatrizar. Evidencia, pues, también de signos de un cadáver, pues, ¿no? La muñeca estaba fracturada y le toqué el hueco, la frente aquí. Él se golpea contra su... Adelante, pues, ¿no? En el carro, en el vehículo, justamente revisé eso y efectivamente se había golpeado en la guantera. En la guantera es donde se revienta la cabeza. Y no le dio tiempo a nada. Conforme fui, vi y le toco y metí, y mi dedo incluso se metió un poquito a la frente. Sintiendo partes blandas con el hueso que se empuja, sintiendo las partes blandas así. Estaba muerto. Él murió prácticamente al instante. Era un hueco grande, fuerte acá. Y en ningún momento, yo fui el primero que vi el cuerpo y cuando lo traje hasta acá, Tingo María, que llegamos en la noche, llegamos creo que 7, 8 de la noche, 9 de la noche llegamos a Tingo María, en ningún momento que yo estaba llevando el ataúd, yo dije que está resucitando, o que algo está pasando, o que está caliente. No. Solito clamé, oré, pero una vez que vi que el cuerpo está muerto, pues está muerto. Se le pidió el pastor León, se pidió que no se le haga la necropsia para llevarlo así. Y así se lo trajo así. Pero ya estaba pues el cuerpo rígido, incluso para poder, le saqué la ropa para ponerle otro... ¿Cómo fue esto? ¿De dónde sacamos ropa? Pues no me acuerdo. El asunto es que para poder cambiarlo bien, porque su ropa estaba ensangrentada, su mano estaba tiesa, totalmente tiesa. Cuando una persona está durmiendo, tú flexionas normal, pero estaba tiesa, encima del frío, ¿no? Así tieso. Y no se podía sacar la camisa que tenía, creo esa camisa amarillita a cuadros que él tenía. Se tuvo que cortar. Y, hermanos, pero la gente aquí estaba con deseos de que Él resucite. Y comenzaron muchos, que sí, resucitó, que ha escuchado, que sí, que está esto, que por acá. Y incluso cuando tuvimos el cuerpo, sí, que está más caliente, que está más blando, que está vino duro y ahora ya no está así. Pero miren,
Todo eso llegó a su fin cuando el cuerpo comenzó su descomposición y se tuvo que buscar pues que de una vez que continúe el proceso, ¿no? de velarlo. Y no resucitó. Lo metimos en el cajón, lo metimos en el nicho. Incluso, lastimosamente, por el tiempo que se le tuvo, ya con el cuerpo estaba reventado totalmente. Terriblemente. ¿Quién dijo que iba a resucitar? ¿Por qué decían Todos, que iba a resucitar? todos los líderes, ¿Pero por que qué él no creían? puede... ¿De dónde nació esa idea? No, es que él no... Claro. Él decía que incluso la resurrección, vamos a ver en la iglesia resurrección, decía él. Nosotros vamos a ver el poder del reino es resurrección y todo eso, ¿no? Entonces lo sobrenatural estaba cada vez más activo, más deseoso de que eso ocurra. En la iglesia decían que había escarcha de oro, que aparecía diamantes, todo eso, piedritas que encontraban ahí en el piso. Mira, un diamante, decían, ¿no? Pero todos estaban con ese deseo, porque estaban deseosos que realmente ocurra y deseosos de que realmente Él también resucite. Pero todo se vino abajo cuando lo enterramos. Y a pesar de que cuando se le enterró, la gente dijo que Él va a resucitar, todavía le metían ideas a mi esposa que va a resucitar, le ponían esperanzas todavía. Y obviamente ella, pues una mujer que está quedando con 3 hijos, ¿cómo no va a querer que resucite el papá de sus hijos? Y ella también se aferró a eso y comenzó, pero motivada, siempre motivada por detrás, por los muchos líderes, ¿no? Pero al final de cuentas no pasó. No pasó, no sucedió. La tumba está ahí. Él no volvió a aparecer. Nunca más. Lo último que dijeron que escuché, yo cuando estaba en Lima, es que no, se ha resucitado, está en la India, porque él había dicho que iba a ir a predicar a la India, y está en la India. Pero es una manera de decir, y no lo corroboras. Al final de cuentas no hay cuerpo. O el cuerpo está ahí, no hay resurrección. Aunque todos, sí, mira, está resucitando. Yo estaba ahí, hermanos. Y yo veía, cuando me eché incluso a su lado ya el día jueves, en la tarde, porque yo estaba viendo cómo hacemos para enterrarlo, nos podemos meter en problemas, decía. Me he hecho, porque yo lo estimaba mucho, y él también me estimaba mucho, creo que los líderes anteriores sabían eso. Me he hecho a su pecho por última vez, y él hace. Hace. Dice, vamos a verlo de cerca, y me voy una vez a ver el cadáver, y cómo me animo de ir, y justo cuando voy a ver, a sus bocas los gatos. Claro, pero yo lo que hice fue, me eché en el pecho y al echarme le presiono mucho y hace. Y eso los demás tomaron a mal. Pero en cambio yo sí me di cuenta, era un olor putrefacto. Se hizo traer incluso un médico. Yo busqué que, por favor, dije que vengan, que muestren que está muerto. Y vino un médico, ¿no? Y pues, no. Pero si se dan cuenta, todo se vino al piso. Todo se vino al piso. A pesar que él no era tan conocido. Pero Cristo, los testimonios de que ocurrieron las cosas son muchos. No, eran incuestionables, dice las Escrituras. Y aparte testigos. No fue una histeria colectiva. La histeria que tal vez pudo haber ocurrido en la iglesia se disipó. Y solamente era un deseo de que Él regrese y tener miedo de que no estemos yendo en contra del Espíritu Santo, porque aquí así hacen, ¿no? Ten cuidado, no juzgues el obrar del Espíritu Santo, porque es el pecado imperdonable, dicen. No, falso, no es eso. No es así, no es el hecho de que yo puedo decir con toda tranquilidad que salta la baranda, cargo la bazuca, no es del Espíritu Santo. Y si en el caso fuera, no estoy yo cometiendo el pecado imperdonable. Eso es falso, no es cierto. Pero, hermanos, estoy bromeando con eso de hablar en lenguas. Pero, hermanos, se vino al piso. Pero en lo de Cristo, no, los testigos se mantuvieron y cambiaron sus vidas. A diferencia de muchos, en la iglesia se dispersó. La iglesia, muchos se volvieron al mundo, muchos se volvieron a estados peores todavía. Solo unos cuantos mantuvieron, y los que mantuvieron muchos, lastimosamente, continuaron con una teología errada, equivocada. Hasta ahora.
¿Ve? Ahora, no es que nosotros seamos mejores que los demás. En su gracia el Señor nos ha permitido venir a su palabra. Pero se derrumbó, se cayó, se vino al piso. Nadie puede decir de verdad esos milagros eran incuestionables. No, yo estaba presente en muchos y yo sabía que eran cuestionables muchos milagros. Se los decía incluso a muchos. Pero en este caso no. Estaban presentes como para investigar, y Lucas investigó. Muy bien, intentaron desacreditar a los testigos. Intentaron hacerlo. Y no, eso ha sido siempre. Sin embargo, nunca han sido capaces de desacreditar su sinceridad y descalificarlos con bases éticas o morales. Por esta razón, los escépticos han sido obligados a concentrar sus ataques en la posibilidad del engaño y la histeria colectiva. Se ha dicho que los discípulos y muchos de los judíos del primer siglo estaban predispuestos a creer en la resurrección, ¿no? Creo que ya hemos visto eso, ¿no? Muy bien, varios hechos se levantan en contra de estas populares teorías. En primer lugar, la gran mayoría de la nación judía rechazó a Jesús de Nazaret como el Mesías. Su ministerio terrenal y su muerte fueron tropezadero para ellos, como dice 1 Corintios 1:23 el apóstol Pablo. Añadir la resurrección al ya escandaloso mensaje de la cruz que les fue ofensivo, no habría hecho que la declaración mesiánica de Jesús fuera más atractiva para el judío. Al judío no le agradaría más, lo rechazaría. Además, esta teoría no toma en cuenta el hecho de que en unas pocas décadas la mayoría de los creyentes eran gentiles, que no tenían una predisposición de esperar a un Mesías. No tenían la predisposición a creer algo acerca del Evangelio. Como escribe Luis y Damares, dice: el hecho ocurrió en aguda antítesis a lo que ellos, es decir, los judíos, habían esperado teológicamente, y estaba en genuino conflicto con el marco de la cosmovisión secular de aquel tiempo. Para el judío era tropezadero, y para el griego era una locura la evidencia, y era una locura porque la evidencia requería una revolución copérnica en su teología y cosmología. ¿Se acuerdan que Nicolás Copérnico fue el que revolucionó al final la astronomía, ¿no? Antes de Nicolás Copérnico, incluso la misma Iglesia Católica decía que el centro del universo es la Tierra y que todos los planetas y el Sol orbitan alrededor de la Tierra. Y quien diga lo contrario, hereje. Y a Nicolás Copérnico, pues quisieron silenciarlo, ¿no? Bueno, Galileo Galilei también, ¿no? Pero al final se demostró que la Tierra, que el universo no es geocéntrico. El sistema planetario es heliocéntrico. Y es más, ni siquiera el universo es heliocéntrico. Nosotros formamos parte de una galaxia y esa galaxia tiene un centro. Pero ni siquiera ese es el centro del universo. Nuestra galaxia es una de miles de galaxias, millones y millones de galaxias. Pero revolucionó lo que hizo Copérnico, ¿no? Y también esta idea de que un Mesías judío que muere en una cruz maldito y que luego resucita, eso revolucionó la teología. No lo iban a aceptar, no lo iban a hacer. Sigamos. En segundo lugar, los judíos y gentiles no eran los únicos que no estaban predispuestos a creer en la resurrección. Lo mismo puede decirse sin reserva acerca de los discípulos. María Magdalena fue la primera en ver a Cristo después de la resurrección. Sin embargo, cuando se encontró por primera vez con la tumba vacía, pensó que alguien había robado el cuerpo del Señor y lo había movido a un lugar desconocido. Miren, y Juan escribe eso. Juan relata eso. Si tú quieres construir una mentira, primero, no vas a usar a una mujer. Segundo, no vas a mostrar que la mujer está dudando. ¿Ve? Para esos tiempos no lo vas a hacer así. No se creía en las mujeres. Las mujeres no se tomaba el testimonio de las mujeres. No podrías fundar una religión en base al testimonio de las mujeres. Fueron las mujeres las primeras que vieron, primeras en llegar a la tumba y encontrarla vacía. Fueron las mujeres las primeras en ver a Cristo. Fue el testimonio de ellas, el evangelio entero, hermano, basado en el testimonio primario de mujeres.
Si tú vas a crear una mentira, en ese tiempo tú no lo haces así. Es más o menos como que vas y tú quieres crear una historia y como testigos oculares principales y primarios pones a los fumoncitos que están por el canto del río. ¿Quién le va a creer? ¿Quién le va a creer? Solo pondrías en la historia esa historia de que, como testimonio de ellos, solo si es que realmente ocurrió. ¿Te das cuenta? No pondrían el testimonio de las mujeres si no hubiera ocurrido. Solo arriesgándose. Incluso las mujeres dicen, alguien ha robado el cuerpo. Incluso las mismas mujeres hacen eso. ¿Se dan cuenta? Incluso después de que empezaran a surgir los reportes de la resurrección de Cristo, los discípulos todavía no creían. Lucas registra que las nuevas de la resurrección de Cristo les parecían locura. Y Marcos escribe que no lo creyeron. No lo creyeron. En Marcos 16:11. En su primer encuentro con el Cristo resucitado, ellos creyeron que era un hortelano. Juan 20:15 nos muestra eso. Un fantasma, pensaban en Lucas 24:37. Un mero viajero en el camino a Emaús, Lucas 24:13 al 16. Estas burdas y hasta graciosas tergiversaciones no solo fueron resueltas por las futuras apariciones de Cristo y a través de su cuidadosa exposición de la ley y los profetas, cuando se lo hace a los discípulos en Emaús, ¿no? Camino de Emaús, en Lucas. Antes de que la duda de Tomás pudiera ser erradicada, él consideró necesario ver en las manos de Cristo la marca de los clavos, poner su dedo en las heridas y la mano en su costado. Cristo hasta les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, en Marcos 16:14, y los reprendió como insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. Es decir, si los discípulos están, ellos, narrando, comenzando una historia, los primeros, aquellos que escribieron la historia, aparecen como los primeros incrédulos. Y las mujeres aparecen como las primeras, también incrédulas, pero también primeras testigos oculares, los primeros testigos. Medio raro, ¿no? Si tú quieres inventarte un cuento, una mentira. No lo vas a hacer así. ¿Estamos en? Estos hechos difícilmente respaldan la alegación de que los discípulos estaban predispuestos a creer en la resurrección. No estaban predispuestos a creer. Recuerden, miren, ¿qué es lo que dicen los detractores? Estos discípulos estaban ansiosos por creer en el Mesías y encima que resucite. Pero la historia nos muestra que ellos más bien no creían, ni siquiera lo habían entendido de todo lo que Cristo había enseñado. Finalmente, una ilusión o alucinación usualmente está confinada a un solo individuo. No puede ocurrir que todos ven lo mismo, la misma alucinación. Salvo que se cuenten, ¿no? Y alucinen, pero no lo ven tal cual. No lo ven tal cual. Pensar que los cientos de personas que dijeron ser testigos oculares del Cristo resucitado compartieron la misma alucinación es extremadamente improbable. Además, la histeria colectiva usualmente requiere de la ayuda de poderosas instituciones políticas o religiosas que mantengan el control de las masas. Sin embargo, en el caso de la resurrección de Cristo y el Evangelio, las instituciones poderosas de la época estaban unidas en su oposición al mensaje e hicieron todo lo que estaba en su poder para desacreditarlo. Así que pensar que detrás había todo un poder político o religioso, no lo había. Estaban solamente simples discípulos cobardes. No había más. Los propagadores eran en su mayoría hombres sin educación ni entrenamiento.
Al menos José Smith tenía algo de estudio. Estos no tenían entrenamiento. Hechos 4:13 nos muestra, no tenían entrenamiento. Sin ningún poder político, religioso o económico para promover su causa. Y comenzaron una revolución increíble que incluso cambió el rumbo de la historia y transformó la vida de ellos. Muy bien, pues sigamos viendo, analizando lo que dicen los detractores. Una mentira sin motivo. Un argumento muchas veces ignorado, sin embargo, extremadamente convincente para la realidad histórica de la resurrección, es la dedicación de toda una vida que los apóstoles tenían hacia el Evangelio. Si tú tienes una motivación, a ver, por ejemplo, David y Roxana, y Jonathan, su papá, y Cristian. ¿Por qué se dedican a las labores que se dedican? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación, David? Obtener beneficios económicos. El futuro. Ok, ¿sí o no que es lo mismo, Jonathan? Te dedicas a lo que te dedicas porque quieres obtener dinero pensando en un futuro mucho mejor. Para el sustento. Hay una motivación ahí. Pero espérate, ¿y qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si solamente es pérdida? ¿Qué pasa si todo es, más bien pones en peligro tu vida, tu economía, tu vida, la vida de tu familia? Y no solamente morir, sino morir de las peores maneras. Te pregunto, ¿qué beneficio recibiría los discípulos de Cristo por inventarse un mensaje como este? ¿Qué beneficio tendrían? ¿Dinero? Nada. Dinero no es. Lo sabemos. Dinero no es. No encontramos evidencia de que estaban persiguiendo dinero. Fama, no, eran repudiados. Completamente repudiados. Poder, tampoco el poder romano y el poder religioso judío estaba en contra de ellos. El apóstol Pablo fue como un látigo terrible en contra de los cristianos. ¿Se acuerdan ustedes? Terrible, que llegó incluso a ser partícipe de la muerte de Esteban. Los mataban a pedradas, los crucificaban, los cortaban en dos, los decapitaban, los metían en aceite hirviendo, los maltrataban, los encerraban en cárcel, los azotaban. Y espérate, los azotaban y después del azote en la cárcel siguen cantando. Y cuando los sueltan, y cuando salen de la cárcel, regresan donde están escondidos en otra casa, les abren la puerta, se emocionan y ahí comienzan a cantar y a orar gozosos. Estos están enfermos, ¿no? Si el derecho no te da ni un sol, más bien te da pérdidas y más bien estás perdiendo y todo, que la hermana Margarita continúe en eso, de verdad tendríamos que hacerla ver. Hermana, ¿por qué? ¿Cuál es el beneficio? ¿De qué? Si Priscila, en vez de ganar, más bien está poniendo de su plata ahí en Caja Huancayo. Y encima se está malogrando el cuerpo, la salud y todo eso. Y encima de eso está perdiendo todo y le están amenazando la vida. ¿Con qué deseo va a querer ir a trabajar? Aunque sea vendiendo caramelos, la vida es más fácil. Claro, pero de cientos, ¿ya? Ellos se sacrifican en vida, no les importa lo material, ellos dan su vida, es bien fuerte lo sentimental en el ser humano. Uno cuando se enamora no importa nada, es más fuerte que lo material. Sí, pues es cierto. Y el tema de adoración, nuestra vida espiritual también va por ahí, es como que algo sentimental, bien fuerte. Es cierto. Entonces, tú ves nomás a alguien que está enamorado, le dices cualquier cosa y no quiere saber nada. Si una persona está enamorada de alguien, le sigue hasta la punta del cerro, ¿no? Hasta que abre los ojos.
hasta que abre los ojos, ¿no? Hasta que... Entonces lo material no es nada. No es comparable con las motivaciones intensas que uno pueda tener. Pero aún así, les pusieron esto, los detractores dijeron, estos estaban buscando cosas... Uy, ya se movió esto. Ellos estaban buscando cosas sin sentido, o sea, una mentira que no tenía nada de motivo. Sigamos, por favor. Si estos hombres hubieran inventado la historia de la resurrección por las razones típicas, por las cuales los hombres crean mentiras de este tipo y las propagan, dinero, fama y poder, entonces se hubieran retractado o denunciado la historia una vez que se hubieran dado cuenta de que no estaban logrando el fin deseado. Hay un libro que cuenta los testimonios de muchos musulmanes que es cierto, les dicen que el reino de los cielos a ellos se les abre tan solamente con matar a los enemigos de Dios. Eso es lo que ellos piensan. Y efectivamente, pues secuestran aviones como el 2001, el 11 de septiembre del 2001, secuestran aviones y están dispuestos a morir, pensando que realmente están haciendo las cosas por amor a Dios. Ok. Pero también decían, cuentan muchos testigos, que lo hacen justamente desde pequeñitos, desde niños, a ellos les van instruyendo en eso. No es algo que apareces así, oye, ¿sabes qué? Cálculo, te presenta a Cristo. Y cree en Él, y Él es el Hijo de Dios. Y desde ese momento Él adopta eso. A ellos los enseñan desde pequeños, desde chiquititos les van metiendo eso en la cabeza. Una teología donde no hay amor, donde hay desprecio sobre las mujeres incluso, ¿no? Les van metiendo desde chiquititos, les van metiendo en la cabeza. Y entonces el testimonio de esos musulmanes decía que no eran obligados, no les decían que los van a matar si es que ellos no les hacían eso, solamente les metían la idea de que Dios los va a recibir en el cielo y que solamente tienen que matar a la gente. Su teología que ellos tienen va contrario a la dignidad de la vida, ¿no? De la vida humana, a lo que Dios ha hecho al hombre conforme a su imagen y semejanza. En vez de proteger, están buscando matar. Ellos no son nación, ellos son terroristas, ¿no? No son una nación establecida de tal manera que están poniendo orden a aquellos que están haciendo mal. Pero sí es cierto que pueden hacer eso. Dime. Y tampoco usan mucho la razón porque creen que sus escritos, ¿no?, del Corán son más antiguos que la Biblia, el Nuevo Testamento y la Biblia. Nada, el Corán, ellos aparecieron por los años 600. Pero ellos creen, ¿no?, que ni siquiera la razón hacen. Sí, tenemos nosotros evidencia, historia de cómo es que apareció Mahoma, ¿no? Saben, él es el profeta de ellos, que tienen como profeta, el que inició, cómo entró a la Meca con su caballo, con su espada, a querer matar a todo el mundo. Él no vino trayendo el mensaje del arrepentimiento y cree en Cristo, ¿no? Él vino, si no creen, a decapitarlos a todos. Eso es el musulmán, ¿eh? Radicales terribles. No creen, o sea, no creen como hijo de Dios, sino como un gran profeta. Lo ven como un gran profeta. Pero Mahoma es de los años 600, pues, ¿no? Del siglo VII aproximadamente. No tomó las historias del Antiguo Testamento, especialmente creo de la Torá, ¿no? La Torá. Es el único religión que está creciendo a día de hoy. Sí, creo que David tiene una trabajadora o ya no ya. ¿Ya no es musulmana? No, sí quiere ser musulmán. Porque su pelo estaba... Cálmate. Recién hace 2 años se ha metido por internet a este. Ujú. O sea, por internet lo que quiere. Se registró. Ajá. Servicio de internet. Pero si te das cuenta, David, en esa religión no hay lógica. Es solo extremismo nada más. Solo he visto resultados de lo que hizo. No hay lógica. Ellos dicen, las mujeres no tienen valor. Ellos mismos dicen eso. La tecnología hoy en día para diseminar su Sí. religión. A mí me parece que Y les piden pactos, ¿no? O sea, que
ciertas cosas, ¿no? Entonces, ahí están, pues, deben tener tal vez sus niveles también. No es profundizado, ¿no? Sí, pues. Pero en realidad no les obligan. Solo los adoctrinan desde pequeñitos. Desde pequeñitos, especialmente los radicales, los que explotan. No es un aparecido, así como, por ejemplo, Teo, que llegó el 2014, ¿no? O de repente Cristian, que llegó hace 2 años, creo, a la iglesia. Y ahora cree. No, no es así. Ellos son adoctrinados desde chiquititos. Desde chiquititos saben que van a explotar, les preparan. Y entonces psicológicamente, obviamente, eso está fuerte, pues, ¿no? Eso es cierto. Muy bien. Entonces, si estos hombres hubieran inventado la historia de la resurrección por las razones típicas por las cuales los hombres crean mentiras de este tipo y las propagan, es decir, dinero, fama y poder, entonces se hubieran retractado o denunciado la historia una vez que se hubieran dado cuenta de que no estaban logrando el fin deseado. Hay testimonio de musulmanes que muestran por dentro cómo es eso, ¿no? El adoctrinamiento incluso de esos niños. Sin embargo, la historia demuestra que la mayoría de ellos eligieron la terrible persecución e incluso el martirio antes de renunciar a su creencia en el Evangelio o en la resurrección de Cristo, que es su fundamento. Quienes decidieron morir fueron los testigos oculares. Personas que cuando Cristo fue arrestado, fugaron. Eso tenemos que ver. No son personas que desde pequeños los adoctrinaron y desde ahí ya los prepararon. No, son personas que no creían en Cristo y encima lo abandonaron. Fueron completamente cobardes. Pero el hecho de volverlo a ver cambió todo. Lo volvieron a ver y cambió todo al punto de entregar la vida incluso a ellos. La única explicación para esta tenacidad y persistencia frente a tal sufrimiento y muerte es que la historia de la resurrección es real. Muchos psicólogos analizan cómo es que les meten odio terrible, les meten a los musulmanes, a los que se van a explotar, les adoctrinan con odio, con mucho odio hacia los enemigos. En cambio, en el cristianismo no hay eso, más bien se te invita a perdonar a tu enemigo, a amar a tu enemigo. Increíble, ¿no? Es diferente, ¿ve? Es completamente diferente. Ahora, sabemos nosotros que el odio es capaz de cegado, capaz de hacer cualquier cosa. Pero en el creyente, el cristiano, no está entregando su vida y su sufrimiento por sufrir, sino, no está entregando su vida para no sufrir, más bien a costa de su sufrimiento y por el beneficio de los demás. No está matando a nadie, está buscando el bienestar y la salvación espiritual de los otros. Sí, hermanita. Pastor, antes de la muerte, resurrección de Jesucristo, sus mismos apóstoles no tenían conciencia, ¿no? No conocían. O sea, No entendían. No entendían Gracias. de quién realmente era Jesucristo, que era el Hijo de Dios, que iba a resucitar, todo esto. Ellos no, hasta antes de la resurrección, ¿no? No, pues, no tenían pleno conocimiento, no entendimiento, ¿no? Por eso no creían. Pedro, tú eres el Dios. El Hijo del... Palabra, ¿no? No, pero Cristo le dijo, esto te lo reveló, dice, no carne ni sangre, ¿no? Es decir, Pedro tuvo una revelación especial del Espíritu Santo. Pero luego Pedro fue sellado con el Espíritu Santo en el Pentecostés. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba, podía venir sobre una persona y luego irse, ¿no? Gracias, hermanita. Fue sepultado. Ellos no esperaban su resurrección. No esperaban su resurrección, solo esperaban llorar nomás. Espérate, incluso los hijos amados eran mejores que los discípulos. Porque los hijos amados creían que iba a resucitar y lo esperaron por mucho tiempo después de muerto. Estos, ni bien lo capturaron, lo dejaron, se fueron. Hay una diferencia ahí. ¿Ve?
Sigamos. La única explicación para esta tenacidad y persistencia frente a tal sufrimiento y muerte es que la historia de la resurrección es real, una verdad histórica, y que los apóstoles y otros cristianos simplemente lo estaban comunicando lo que realmente habían presenciado. Como escribió el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, dice en 1 Juan 1:3, ¿no? Eso os anunciamos. Lo que era en el principio, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado, dice, ¿no?, el apóstol Juan, tocante al verbo de vida. Eso os anunciamos. Otro factor importante que hay que tomar en cuenta es el uso de mujeres como testigos. En la época y cultura del Nuevo Testamento, las mujeres no se consideraban testigos legítimos en procesos legales. No vas a tomar como testigo a una mujer. Espérate. Mahoma no tomó de testigos a mujeres porque sabía que las mujeres no tenían reputación para ser testigos. ¿Ve? En la época y cultura del Nuevo Testamento, las mujeres no se consideraban testigos legítimos en procesos legales. Sin embargo, en los 4 evangelios, las mujeres toman un lugar prominente como los primeros testigos de la resurrección de Jesucristo. Mateo 28, el 1 al 10, son las mujeres en primer lugar. Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20 son las mujeres en primer lugar las que están viendo a Cristo. De hecho, María Magdalena fue la primera persona en ver al Señor después de la resurrección y también en testificarlo a otros. De hecho, ella es representada como una especie de heroína, ya que creyó y obedeció frente a la incredulidad de los apóstoles. Ni siquiera sus discípulos creían. Si tú vas a comenzar una religión, y tú eres parte de los que va a comenzar eso, tú te pones al inicio como héroe. Pero aquí los mismos autores no son héroes. Mismo Mateo escribe de él mismo, aunque en segunda y tercera persona, escribe que era un cobarde. Juan mismo describe de él mismo que era un cobarde, que también estuvo lejos, que también no creyó, hasta que resucitó. ¿Ve? Si vas a comenzar una mentira y tú eres parte pilar de esa nueva religión, ese nuevo grupo, tú tienes que aparecer como héroe, no puedes aparecer como cobarde. Se tienen que hablar bien de ti. Hoy yo quiero que cuenten, hoy de mí cuenten algo bueno, ¿ah? Pero ellos contaron cosas feas de ellos mismos. ¿Se dan cuenta? Las mujeres que habían acompañado a María Magdalena al sepulcro en la mañana del domingo fueron las siguientes en ver al Señor y fueron las primeras en ser realmente comisionadas por Él para llevar las nuevas a otros. O sea, viene Dios, viene Cristo y toma a las mujeres como primeras testigos y es a ellas en primer lugar que comisiona. Si esto es falso, si es real, si quieres inventar la historia, comisionas varones, pues. No mujeres. O sea, para entender esto tienes que ponerte en el contexto de ese tiempo. Si no te pones en ese contexto, no lo ves. Ahora, en estos tiempos, bueno, hay mujeres pues, de mucho renombre, ¿no? Pero aquí las mujeres eran consideradas para ese tiempo que su voz no valía. ¿Qué sé yo? No sé, una Magali. ¿Qué le vas a dar credibilidad pues, a Magali comparada a una Marta Hildebrand de ese tiempo, por ejemplo, ¿no? No sé, las que han conocido a Marta Hildebrand. Una mujer, pues, muy culta, ¿no? ¿La de Congreso? Ella, pues. La Marta Hildebrand, la que era congresista, fujimorista. ¿Tú no eres fujimorista? ¿No te gusta Fujimori? No, es así con el afán de molestar. el sueño. Ya. Ok. Muy bien. Cuidado que acá hay fujimoristas. Muy bien.
Si los escritores del Nuevo Testamento hubieran estado intentando engañar a las masas, no hubieran usado a mujeres como sus testigos primarios, hermano. Esto es algo fundamental que lo veas. Fundamental. ¿Cuándo usarías mujeres? ¿Cuándo escribirías en la historia de la fundación de tu religión a mujeres como testigos primarios? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Chanita? ¿Cuándo pondrías como mujeres, en el contexto de ese tiempo, cuándo es que pondrías a mujeres como testigos primarios de la resurrección de la resurrección de Cristo? Si estás inventándote una historia, ¿pondrías a las mujeres como testigos principales? Para engañar a las masas que no te van a creer, ni bien aparece un testigo mujer no te van a creer. ¿Cuándo pondrías como testigo a mujeres para fundar tu religión? ¿Cuándo? No es verdad. Cuando es verdad. Solo así. Si el primer testigo, si yo quiero narrar algo, quiero inventarme algo, no voy a poner de primer testigo a los fumoncitos de la playa Tingo. Al toque me desacredito. Tengo que buscar, qué sé yo, a Papacho, a un notario, no sé, ¿no? A gente de renombre, ¿no? Pero no pues a los de ahí. ¿A cuándo es que yo pondría en la historia como primer testigo a un fumoncito de la playa Tingo? ¿Cuándo lo pondría? No sé, ¿verdad? Cuando realmente ha ocurrido así. Solo si es que ha ocurrido así, lo pongo. Porque si no, no. En ese lugar, como siempre decía en el caso voltean. Así que si los escritores del Nuevo Testamento hubieran estado intentando engañar a las masas, no hubieran usado a mujeres como testigos primarios. Más bien ellos hubieran elegido a hombres que hubieran tenido mucha más credibilidad a los ojos de los demás. Usaron mujeres, hermanos, escúchenme. Nuestra fe o la fe está basada principalmente en las mujeres, en el testimonio primario de mujeres. Esto no pudiera ocurrir si no fuera verdad. Otra vez, no lo vas a ver si no te enmarcas en el tiempo en el que esto está ocurriendo. Las mujeres no tienen voz ni voto, las mujeres no tienen valor como testigos en nada legal. No tienen valor, solamente varones y de prestigio. Y las primeras testigos que relatan los 4 evangelios es mujeres. Primero van al sepulcro, mujeres. Luego se encuentran con Cristo, mujeres. Ellas son las primeras en ser comisionadas. Vayan y prediquen, vayan y anuncien a sus demás hermanos que es resucitado. Son las primeras en ser comisionadas. Si esto es falso, no lo pones. No lo pones. Pero lo mismo sucede cuando el Espíritu Santo concibe al Dios, a Jesús. Usa una mujer. Por ejemplo, muchos se preguntan por qué José no fue informado Antes. de ese acto Ajá. antes de que a su esposa, para que él después no quiera dejarla porque él se sentía traicionado. Y lo mismo casi vuelve a suceder aquí cuando Jesús quiere revelar su gloria, prácticamente su victoria de resurrección. ¿Sí? Entonces lo revela A una mujer. directamente le revela a María. Y una mujer de aproximadamente... Evidentemente a María Magdalena, que no es la María su mamá, ¿no? Pero incluso una mujer de 12 años aproximadamente. María aproximadamente se embarazó a los 12 a 14 años. Se Niña. rascan los cabellos así. ¿Por qué a una mujer
O sea, Dios no respetó el orden. O sea, ¿qué pasó aquí? Ellos no logran entender. O sea, no es entendible. Por eso es que el cristianismo, lejos de ver al cristianismo bíblico, lejos de verlo machista, no, el cristianismo más bien reivindicó a la mujer. El cristianismo verdadero no es nada machista. No lo es, más bien ha reivindicado. Estaba profetizado en el Antiguo Testamento. En Isaías estaba profetizado que la Virgen concebirá a un niño. Así decía. Pero es cierto que el anuncio viene a María en primer lugar antes que a José. Viene a José. Entonces, si tú vas a crear una mentira, cuando tú vas a crear una mentira, como dice David, primero debería ir a quién? A José. ¿Ve? Claro, pero no pasó eso, pues. Pero también ocurre lo mismo, y en el Antiguo Testamento muestra, el Antiguo Testamento que aceptan los judíos muestra, que Dios siempre está invirtiendo el asunto, soberanamente. ¿Quién era mayor, Jacob o Esaú? Esaú era el que realmente tenía que llevar con la primogenitura, porque él era el primogénito. Y Dios lo cambia. También Lo interviene ahí, cambia. Y en ¿Ve? aquel tiempo era que el primer hijo no era todo. ¿Quién permite que escapen los espías que entraron a la tierra prometida? Como es una mujer. Ni siquiera sale el testimonio de que una prostituta, alguien que no tenía nada de valor, también una mujer. ¿Se dan cuenta? Nuestro Dios constantemente está mostrando, o sea, fundar sobre mentiras, sobre mujeres que no tendrían valor, su testimonio. La moabita, incluso Ruth, también, ¿ve? La moabita Ruth. Pastor, pero de eso se agarrar por la mujer para ser pastora. Pero cuando vemos el orden, no encontramos que Dios desde el Antiguo Testamento, primero que Él se está revelando como género masculino, aunque el espíritu no tiene género, pero Él se revela como masculino, ¿no? Y crea un primer ser humano, varón, ¿no? O masculino. Y el orden en la creación vemos que siempre Dios está escogiendo a los sacerdotes, a los levitas, son varones, varones, varones. Cabeza siempre, varones, varones. Por el diseño que Dios ha dado, ¿no? Solamente fue jueza. Fue jueza. Ella no estuvo ministrando en el templo. Prohibido. Cualquier mujer que se le ocurra entrar, o sea, era recontra mal visto, ¿no? Pero cuando dice profetiza, lo que pasa es que la palabra de Dios cuando habla de, así como los apóstoles, se refiere a apóstol como oficio, pero también a apóstol como tú y yo que somos enviados. Por ejemplo, si acá como iglesia decimos a Chanita, bueno, ya fue nacida de nuevo, y obviamente que la orden a todo varón y mujer está, vayan y prediquen a toda criatura. Y cuando Chanita sale de su casa o está en su casa, ¿qué es lo que está haciendo ella? ¿Acaso no es una enviada, una apóstol, en ese sentido de enviado nada más, del Señor predicando el Evangelio? Pero no es el oficio apostólico. No es el oficio apostólico. Es solamente la palabra de ser enviada. En vez de decir apóstol, le digo enviada. Y ya está. Suficiente. Eso es lo que significa apóstol. Pero los discípulos eran enviados como un oficio y a quienes se les dio dones especiales, ¿no? ¿Cuál es la traducción que dice apóstol en el Nuevo Testamento? Apóstolos. Es lo que me dijo de la iglesia, ¿no? Es cuando vinieron a mi casa. ¿Cómo se llama? Ríos de agua arriba, ¿no? La iglesia que se ve acá. Ya, ríos de vida. Esa explicación de que tienen mujeres pastoras. Ya. Fue la primera que vio a Cristo, no fue una mujer. Esa fue su justificación para que ella mujer pastora. Ah, ya, pero ¿y? Yo le dije, no tiene nada pecado primero. Pero por más que haya sucedido, Dios estaba reivindicando a las mujeres, pero luego el liderazgo en la iglesia nunca recayó, espiritual nunca recayó en las mujeres, nunca. Por ejemplo, aquí, quien está llamado a ser líder de Chana es David, no es al revés.
No es al revés. Perdónenme, no acepto, dice. ¿Cómo dice? El hombre es el varón de la casa, y así como Cristo. ¿Por qué? Porque Dios también muestra ese rol, ¿no? Envía a su hijo como varón, esposo de su mujer, la iglesia. ¿Sí? Eso. Pero la sumisión, ¿sabes? No es un acto tanto externo, sino que tiene que ser algo del corazón. Del corazón. Uno puede someterse a regañadientes y eso está mal. ¿No? Es una actitud de confianza en el Señor. Es una actitud de confianza en el Señor, de decir, Señora, tú eres el sabio, yo no. Y curiosamente, cuando eso ocurre, las mujeres viven más en paz. Más en paz. Pero también el hecho de justamente del orden, la relación de cómo es producto del hombre mismo. Cuando cae en pecado, obviamente, ya el hombre se vuelve tirano. Y la mujer también. Y Dios nos ha creado con equidad, en igualdad, solo que con diferencia. Lo que yo veo es que Pero aún así, nunca la mujer liderando al varón. por eso, yo siempre he estado, es igual, cuando Cristo viene, Cristo empieza a resaltar ya de manera más directa a la mujer. A reivindicarla. A reivindicarla. Desde el Antiguo Testamento. Claro, escrito estaba a través y aparte de las historias, ¿no? Que se daban, que cada mujer usaba. Pero cuando ya viene dentro de su ministerio, hay mujeres que van participando, ¿no? Inclusive muchas de las enseñanzas. Es ahí donde, como se dice, la mujer va a reivindicar. Y eso tampoco les gustaba, pues, bueno, a los Sí, pues. sacerdotes. Había una señora machista. Pero miren ustedes, pero observen esto, por favor. ¿Cuál es la razón por la cual Dios crea varón y mujer? Yo ya los dije en la iglesia. Hay una razón por la cual Dios crea varón, en primer lugar, y luego mujer. ¿Por qué Dios crea dos géneros, masculino y femenino, y al masculino lo pone como cabeza? ¿Por qué Dios hace eso? No, porque la Biblia nos muestra que Dios crea varón y mujer porque en mente tenía la relación, antes que crear al varón y la mujer, en su mente estaba la relación de Cristo con su iglesia. Y por eso crea al varón como cabeza, porque Cristo sería cabeza de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Representada como una mujer. O sea, no es que pudo Dios haber creado seres hermafroditas, yo se los dije. Claro, en la naturaleza hay seres hermafroditas. Los hay. Son animales, son platelmintos, por ejemplo, ¿no? Asexuales. No asexual, sino hermafroditas hay, ¿no? Pero nos pudo haber creado así, pero hizo varón y mujer, ¿por qué? Porque el hombre tenía que reflejar su imagen relacional de Dios. ¿Y Dios de dónde va a tener una imagen relacional? Eso está conectado con la Trinidad. La Trinidad eternamente está relacionada y creó seres relacionales. Pero lo crea varón y mujer, ¿por qué? Porque en mente antes que crea el varón y la mujer, tiene en mente la idea de Cristo y su iglesia. Cristo protector, Cristo líder, la iglesia sumisa. Se empieza a hablar casi ya de iglesias, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Antiguo no mucho se habla de iglesia. Se habla de la congregación. Lo que pasa es que la iglesia en el Pentecostés comienza institucionalmente, pero como pueblo de Dios, en realidad es pueblo de Dios, ¿no? Porque Dios en el Antiguo Testamento a su pueblo lo llamaba su esposa o su mujer, su novia. Siempre la ha llamado así. Yo soy tu marido, le dice al pueblo de Israel. Yo soy tu esposo, yo soy tu marido, le dice al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hace el marido y el esposo? La provee, la perdona, la limpia, ¿no? Y todo. No le pega. Creo que no. Muy bien. La transformación de los discípulos.
la transformación de los discípulos. Uno de los grandes obstáculos que los escépticos deben superar en su negación de la resurrección de Cristo es la obvia transformación de los discípulos. Si la resurrección no es una realidad histórica, o peor, si es una farsa, entonces la aparente milagrosa transformación que ocurrió en el carácter y las obras de los apóstoles y otros testigos es inexplicable. ¿Cómo es que ellos cambiaron a ser personas odiosas a ser personas amorosas, a ser personas rencorosas, a ser personas perdonadoras? En los musulmanes tú no encuentras eso, aquellos que se inmolan, no encuentras eso. No hay eso. ¿Qué ocurrió para que incluso hasta la vida de sus propios hijos no lo tomen en cuenta por amor a los demás? No solo por amor a una causa, matándolos a todos, sino más bien por preservar la vida de los demás. Antes de la resurrección, los apóstoles eran tímidos, temerosos e impulsados por la autopreservación, como todo ser humano. Durante el arresto de Jesús lo abandonaron, y durante el juicio lo negaron, y durante los 3 días después de su muerte se escondieron en incredulidad. Ustedes van a leer esos textos, por favor, o ya lo habrán leído seguramente. Y estaban sumergidos en la desesperación. Las mujeres entre ellos mostraron mucha más fortaleza y moral y esperanza que los mismos hombres que Cristo personalmente comisionó para ser sus apóstoles. ¿Qué ha pasado con la vez de los apóstoles? Murió su líder y actualmente para ellos que ya no tienen esperanza. O sea, Las mujeres más emocionales, al menos, no es que creyeron, pero estuvieron más valientes. Pastor, en la nueva tierra, en los nuevos cielos, ahí a las mujeres y varón va a tener igualdad. No, de todas maneras la Biblia, hermanita, muestra que los apóstoles del Cordero tendrán su posición. Un cuerpo glorificado vas a tener ahí, entonces ya no hay sesión de sexo ni nada, ¿eh? Porque nuestro cuerpo, va a Todos seremos como hermanos, dice, ¿no? Muy bien. Sí, pues. Cuando Dios creó al varón y a la mujer, estaba pensando en ese diseño de mostrar a Cristo, la relación de Cristo con su iglesia. Eso es hermoso. Observar eso es hermoso. No es que el hombre fue creado, el hombre y la mujer fueron creados, y de aquí, ya mira, esto, y entonces, ya Cristo, tú cuando vayas vas a tomar esa idea. No, fue al revés. Antes de crear al ser humano, Dios ya tenía en mente, y lo dice a través del apóstol Pablo, ¿sí? A ver, veamos ese texto, por favor. Disciplina. Efesios, por favor. 5 o 4, a ver. Efesios 5. Iglesia de Efesos. Escuchen, ¿eh? Efesios 5, 20, a ver, veamos, es el 20. Miren ustedes. Efesios 5, a ver, ¿desde dónde? Dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Escuchen, miren, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Al final, el sometimiento es unos a otros, en general. Pablo, explícalo, porque si no estamos en graves problemas. Muy bien, aquí viene. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Mira, a las mujeres se les da cuantos mandamientos, y ahora a los varones, mira cuántos versículos se usan. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es decir, el hombre se entrega por su mujer. ¿Para qué? Para santificarla. No para llevarle a ser peor, sino mejor,
habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria. ¿Qué más? Sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Es decir, el trabajo duro que tenemos nosotros de convertir a nuestras mujeres en el sentido que entienden, ¿no? Porque el que lo hace es el Espíritu Santo, pero de que obrar para convertir a nuestras mujeres lo que queremos que sean, ¿no? Yo sé que eso está bien difícil, pero eso es el trabajo del varón. Cristo lo hizo. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Escuchen, grande es este misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Ese misterio fue revelado ahora, dice el apóstol Pablo. Está hablando, ¿y por qué tanto la mujer debe someterse a su mujer, a su marido, y el marido debe amar y proteger y guardarla y purificarla? ¿Y por qué tiene que hacer eso con ternura y con amor? ¿Por qué? Es que es un misterio que no se había entendido. Y ahora Pablo dice, pero grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia, misterio revelado. En todo caso, cada vez se refiere a qué. O sea, cuando la iglesia cuando Dios crea al varón y la mujer, está teniendo en mente ¿cuál? El diseño de que Cristo es la cabeza de la iglesia, su mujer. Es decir, cuando vivimos eso, estamos anunciando la preciosa relación de Cristo con su iglesia. Eterna, creada en la eternidad en la mente de nuestro Dios trino. ¿Ven? O sea, no se trata de que me voy a someter a este hombre o esta mujer es un aso, Dios mío, Señor, ¿no? Que razones humanas seguramente las tenemos, pero lo hacemos porque hay un misterio mayor el que presentamos, ¿no? El que reflejamos o revelamos. Una relación casual va más allá del matrimonio. ¿Cómo así? Porque cuando estemos acá en esta vida, pues, para esta vida. No, para esta vida, es para esta vida. Arriba igual supongo que seguiremos reflejando la misma relación. Hasta que muere se para. Arriba ya no es. Arriba ya no es. No vaya a ser que como dicen, mi amor, dicen, si yo me volviera, si yo me muero y hay otra vida, en la otra vida también me gustaría casarme contigo, le dice, ¿no? Un hombre, una mujer a su marido, a su esposa. Y el esposo le dice, ¿qué te he hecho para que hasta la otra vida me sigas? Pastor, yo conozco a una mujer que es así de brava. de sujetada a su esposo. Ya. Si se muere su esposo, dice ella, se muere para que le siga al otro lado. Para que no le dejen paz. De verdad, pastor, no de broma, de verdad. No. Terminemos esta parte, por favor. Muy bien. Sin embargo, la historia demuestra que la mayoría de ellos eligieron la terrible persecución e incluso el martirio antes de renunciar a su creencia en el Evangelio, en la resurrección de Cristo, que es su fundamento. La única explicación para esa tenacidad y persistencia frente a tal sufrimiento y muerte es que la historia de la resurrección es real, una verdad histórica, hermanos. Sigamos, creo que ya hemos leído eso. Otro factor importante que hay que tomar en cuenta es el uso de la mujer como testigo. Hermano, ¿dónde estamos? Transformación de discípulos. Ayúdenme, pues, porfa. 151. Sin embargo. No, ya hemos avanzado bastante. Sin embargo, después de la resurrección, estos mismos hombres fueron transformados en valientes e indómitos defensores de la fe. Del libro de los Hechos aprendemos que ellos se levantaron en contra del mundo y lo transformaron con el mensaje del Evangelio y la resurrección de Jesucristo. Cuando las instituciones políticas y religiosas más poderosas entre los judíos y gentiles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, ellos igual lo hicieron.
Ellos desafiaron su autoridad con un compromiso inquebrantable a la persona y el mensaje de Cristo. Esto es evidente en la declaración de Pedro y Juan al Sanedrín en Hechos 4, del 19 al 20. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No en visión, ¿eh? Lo que hemos visto y oído. Y Juan más adelante dice, y lo palpé, y lo contemplé, comí con él. Aunque fueron amenazados, golpeados, encarcelados y martirizados, los discípulos de Cristo rechazaron negar o dejar de proclamar lo que habían visto y oído. Estos hombres y mujeres, animados por la verdad de la resurrección de Cristo, propagaron el evangelio a través de todo el mundo conocido durante una sola generación. Ellos no tenían poder político, religioso, económico ni credenciales académicas. Sin embargo, cambiaron el mundo en un grado que ninguna maquinaria política o militar jamás ha igualado. Sin economía, sin poder. Es el Espíritu Santo obrando soberanamente, ¿no? Si Cristo no hubiera resucitado, ¿cómo podría explicarse esto? ¿Cómo podría entenderse el éxito de su misión? Miren, perdonen. R.A. Torrey escribe lo siguiente. Algo tremendo debió haber pasado para explicar una transformación moral tan radical y asombrosa como esta. Solamente el hecho de la resurrección, el haber visto a su Señor levantado de los muertos, podría explicarlo, hermanos. Ahí nos quedamos, por favor.